discutir este problema, ¿no?, que nos está diciendo lo siguiente: dos cargas positivas iguales se encuentran fijas sobre el eje X simétricamente a la misma distancia, por lo tanto, del origen, simétricamente situadas con respecto al origen de coordenadas. Nos están dando todos los datos, son con letras, no hay ningún problema. Esos son los datos, entonces, en todo caso, la respuesta tiene que estar en función de las letras, los datos que nos dan, que no son numéricos. Y nos piden hallar en qué punto sobre el eje Y la fuerza electrostática ejercida por las dos cargas sobre una tercera que pongamos, el punto es máxima. ¿Bueno? Pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer aquí. Vamos aquí. Lo primero, hacernos una idea del problema. Estamos en el plano XY. Sí, nos están diciendo que ponemos dos cargas, una por aquí y otra por aquí, Q y Q, y está a una distancia A y A del origen aquí. Están diciendo, ¿no?, aquí sobre los puntos del eje Y, es decir, que únicamente me voy a fijar en puntos aquí sobre el eje Y, uno por ejemplo, ¿no? Entonces, la fuerza neta, están pidiendo. Supongamos que ponemos una carga Q minúscula, ¿no?, sobre Q, situada sobre el eje. Por eso, por la discusión que tuvimos ya el otro día, es simplemente ver dónde el campo neto, el campo electrostático creado por estas dos cargas, Q mayúscula, va a ser máximo. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Bueno, es decir que nos piden, pues en el enunciado, ver dónde el campo neto creado por las dos cargas Q es máximo. Si yo lo llamo E, a ese campo, ¿no?, la fuerza evidente, ¿no?, la fuerza que se está ejerciendo sobre la carga Q va a ser Q por E, por eso, evidentemente, da igual fijarse dónde es máximo esto que dónde es máximo esto. Muy bien, uno diría, si piensa así lentamente, la ley de Coulomb, ¿cómo es el campo que crea la carga esta Q? Uno diría, pues, por ejemplo, uno piensa, la ley de Coulomb está diciendo que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, es decir, que cuanto más cerca, si yo solo tengo una carga puntual, tanto mejor. El punto más cercano es el origen de coordenadas, ¿no? Entonces uno tiende a decir, pues ahí va a ser. Pero claro, si se fija y hace un pequeño esquema, ¿no?, este sería el campo creado por esta de la izquierda, pero el de la derecha está creando uno que es igual en módulo, en dirección pero sentido contrario, es decir, que naturalmente en el origen, porque tenemos las mismas cargas, como veis, ¿de acuerdo? Son positivas o negativas. Por lo tanto, en el origen, que en principio es el punto más cercano, ahí el campo es nulo. Bueno, pues a ver si es nulo en todos los lados y entonces la contestación es en cualquier punto. Pero claro, cuando nos salimos de ahí, pues veremos, por ejemplo, aquí en un punto como este genérico, tenemos cómo es el campo que crea esta de la izquierda. Va a ser un vector que tiene la dirección de la línea que me une la carga Q con este punto. Es decir, que tendremos esto. Claro, el de la derecha va a pasar una cosa similar, pero apuntando de esta otra manera. Claro, el campo neto E va a ser la suma vectorial de estos dos vectores. Otra vez, suma vectorial. Suma vectorial. Y ahora uno ve, anda, para todos los puntos, lo que va a ocurrir por la simetría del problema. Esa es una palabra que en el electromagnetismo y en todas las partes de la física aparece lo de la simetría. Cuando el problema tiene simetría, se simplifica. ¿Qué significa eso de la simetría? Aquí que el eje, el eje Y es un eje de simetría.
Pues que la componente I del campo, ¿no?, será la suma de las componentes I de cada uno de los dos, por lo tanto la componente la componente X va a ser 0, que he dicho, componente X, la horizontal, y la componente Y va a ser distinta de 0. Los puntos situados en el eje Y, la componente X es igual a 0, siempre, y la componente Y es distinta. Es decir, que tendremos aquí la suma, naturalmente será, vamos a ponerlo así en negrito, aquí este sería el campo. Pues vamos a ver dónde, ahora uno dice, genial, pues tendremos que ver dónde el módulo de ese vector es máximo. Eso es lo que tenemos que buscar. Pues vamos a ver cuánto vale el módulo, que es el módulo, va a corresponder al módulo de la componente. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos en otra pantalla. Y ahora, ¿qué tendremos? Primero, a ver cuánto vale. Será la componente Y, será 2 veces la componente Y de cada una de las cargas que está creando Q. Vamos a poner EQ sub I. Entonces vamos a ver cuánto vale la componente I de uno de estos vectores. ¿Qué tendremos ahí? Tendremos que hacer la proyección de este vector sobre el eje. ¿Cuánto vale en módulo todo esto? Pues la distancia esta D, si esto es A, y este punto que estamos considerando es I, ¿no? La ley de Coulomb, ahora es lo que estamos poniendo. ¿Cómo va a ser esto? Tendremos D cuadrado, que va a ser A cuadrado más I al cuadrado. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Y en el numerador tendremos simplemente la carga. Pero ahora tengo que proyectar, es decir, que tengo que hacer por el coseno de este ángulo. Coseno de θ, vamos a llamar el ángulo θ, si queréis, que es, si este es θ, este es θ, es decir, que el coseno de θ va a ser I dividido por D, la distancia entre la carga y el punto que estamos considerando, que va a ser entonces A cuadrado más I cuadrado, la raíz cuadrada, un medio. Es decir, Q I dividido por A cuadrado más I cuadrado elevado a 3 medios. Es decir, que el campo de las dos será 2 veces. ¿De acuerdo? Los dos son iguales, pues 2 veces. Es decir, que ya tenemos aquí lo que nosotros buscábamos. Si queréis el módulo, tomáis el módulo, porque claro, uno está pensando para puntos por arriba, pues va de esta manera, para puntos por debajo, pues tendremos que es negativa la componente. Bueno, como tiene simetría, uno dice, si va a haber algún punto por aquí arriba, encontramos algún punto donde el campo sea máximo, hacia el otro lado tendremos otro, 2. ¿De acuerdo? Si encontramos uno, tenemos el otro simplemente, así directamente por la simetría del problema. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer? Ya tenemos lo que buscamos, una función, como veis, es una función que depende de cuántos argumentos. De I, de 1. Los otros son parámetros que, valores, Q, K, la constante de Coulomb, A, son datos, esos no. O sea, ¿qué es lo que está variando ahí? ¿En qué posición? Se encuentra sobre el eje Y, por lo tanto, solo tenemos un argumento que depende de un argumento de una variable. Que es Y la coordenada Y.
Vamos a borrar por aquí. Vamos a borrar por ahí. Vamos a quitarnos esto. Y ahora, ahora en general, si yo tengo una función f de x, que es como lo escribe uno, ¿no? Muchas veces, y me están pidiendo que hallar máximos, mínimos, puntos de inflexión. Luego nos ocupamos de si es uno máximo o es mínimo o lo que sea. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Derivar. E igualar a cero, claro. Es decir, imponer tenemos que imponer esta condición, que se cumpla esta condición. En nuestro caso, pues va a ser sea igual a cero. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué tendremos aquí? Vamos a poner algún sitio. O bueno, voy a ponerme en otra pantalla. Tenemos que hacer la derivada de todo esto. A ver, ¿qué es lo que tenemos aquí con respecto a y? ¿Dónde tenemos la dependencia de y? En dos sitios, por lo tanto tendremos la derivada, ¿no?, de lo que tenemos aquí, o como lo queráis hacer, eso ya, ahí me da igual. Tendremos entonces que esto sea igual a, me voy a olvidar ya de k y de q, es decir, que es lo mismo que hacer el máximo, el mínimo, el punto de inflexión de 2 y dividido, incluso el 2 también lo puedo quitar, o sea que simplemente me tengo que fijar en eso, ¿de acuerdo? Es decir, que tendremos 1 dividido por a cuadrado más elevado a 3 medios, eso es lo mismo que... ¿Quieres multiplicar también por y? ¿Perdón? Arriba no quieres multiplicar por y, ¿no? Producto de dos términos de dos funciones que tienen entonces la derivada del primero por el segundo sin derivar, ¿no? La derivada del primero con respecto a y es 1 por el segundo sin derivar, es decir, que tendré ahí, si queréis lo pongo con... Y ahora que tenemos más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que tendremos aquí, menos 3 medios por, y ahora regla de la cadena al canto, 2i ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que tendremos aquí menos el 2 y el 2 se me va, menos 3 y cuadrado por a cuadrado más i cuadrado elevado a menos 5 medios igual a 0. Es decir, que tendremos aquí, ¿y qué podemos saber? Vamos a ponerlo ya así. Podemos multiplicar todo por, si queréis, a elevado a 3 medios, o sea, a cuadrado más i cuadrado elevado a menos a 3 medios, es decir, que me quedará aquí un 1. Si queréis, vamos a ponerlo. Ahí ya depende de cómo quiera uno operar. A 5 medios igual a más i cuadrado elevado a 3 medios. Es decir, que tendremos aquí, si pasamos 3i cuadrado, a cuadrado más i cuadrado elevado a 5 medios, dividido por a cuadrado más i cuadrado elevado a 3 medios. Esto es 3i cuadrado.
y que tenemos ahí 3 medios, 5 medios menos 3 medios, que es 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Los exponentes, 5 medios menos 3 medios, pues entonces tenemos ahí 2 medios, que es 1. Es decir, que tendremos aquí 2i cuadrado igual a cuadrado, es decir, que i cuadrado igual a cuadrado dividido por 2, es decir, i igual a la raíz cuadrada más menos de a cuadrado dividido por 2, es decir, que tendremos solución voilà. ¿Y eso por qué derivabas? Hombre, para allá tengo una función, ¿no? Tengo como es el módulo, la componente i del campo, en cualquier punto, o sea que tengo una función sobre el eje y, tengo una función que depende de i, ¿no? De la posición i. Entonces ahora miro el enunciado y digo, ¿para qué i? Eso que tengo ahí es máximo. Y ahora uno dice, anda, pues esto es hallar los máximos, mínimos o puntos de inflexión de una función de una sola, ¿no? Entonces habrá que derivar e igualar a 0, que es lo que he impuesto. Ahora vendría el segundo paso de decir, bueno, ¿y esto es un máximo, o un mínimo, o un punto? ¿Creéis que es necesario? ¿Dónde va a ser mínimo? El valor. Bueno, uno dice, mínimo va a ser 0. O sea, en el origen, o bien en el infinito, más infinito, o menos infinito. Por lo tanto, ahí lo que tenemos es lo que nos está pidiendo el máximo. Ya está resuelto. ¿Está? No tiene mayor asunto. Podemos, si queréis, en todo caso, pues, juguetear, está el archivo y luego os lo pondré por aquí, que creo que ya está. Luego lo subo ahí arriba, que lo tengáis, creo que lo tenía ya aquí. Creo, si no me equivoco. Es ese, pero bueno, si queréis empezamos y lo podemos hacer así. Porque ahí, en esa, Sí. claro, o sea, ¿Sí? es la fuerza, el mínimo no podría ser negativo en vez de 0. No, es que estamos cogiendo el módulo. Y el módulo de algo puede ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, liquidaba el asunto. Por eso dije, efectivamente. Bueno, pero vamos ahora a entretenernos un poco, ya que ahí decir, pues voy a dibujar una función. Los que tenemos ahí esta función que es, ¿dónde la puse yo? ¿No? Vamos a dividir, o sea que voy a representar. Vamos a hacerlo bien. Voy a representar, lo primero para hacerme una idea del problema. Hacerme una idea gráfica del problema. Es decir, voy a intentar representar esta EI que tenemos por aquí. Claro, si uno ve que eran 2K QI a cuadrado más I cuadrado elevado a 3 medios, ¿no? Tenemos eso. Uno dice, hombre, ¿cómo voy a representar esto si no me estás diciendo, bueno, K, la constante de Coulomb se lo podría poner. Pero si no me dices cuánto es Q y cuánto es A, pues dependerá, tendrás muchas representaciones gráficas. Y ahí es donde viene una de las cosas importantes. O sea, parece. ¿Realmente la forma de la función creéis que va a depender de cómo es A o de cómo es Q? En absoluto. La forma, que es lo importante, en qué punto va a ser, eso no depende. Es decir, que vamos a intentar hacer una representación que sea válida para cualquier K y para cualquier Q.
acuerdo? Para cualquiera y para cualquier. Entonces, ¿qué podemos? En primer lugar, uno diría, pues hombre, puedes, lo mismo que dije antes, representar o hallar los máximos, mínimos y puntos de inflexión y va a ser independiente de cuánto valen estos valores K y Q, ¿no? ¿Os disteis cuenta en ese momento? Como ya solamente me fijé en lo que tenía aquí, dije en ese momento, pues uno puede dividir por KQ. Así diría. Y entonces lo que tiene aquí, o incluso por 2K, si queréis. A mí me da igual, la forma va a ser la misma. ¿Queréis el 2? Lo dejamos a la derecha. Entonces tendríamos aquí 2i al cuadrado más i cuadrado elevado a 3 medios. Vale. Es decir, que ahora en vez de representar p sub i, o el módulo, ¿de acuerdo? Voy a representar normalizado por todo eso. Dividido por esa cantidad, la constante de Coulomb, por el valor de la carga. Entonces uno diría, bueno, aún así tienes un pequeño problema, Miguel. Aquí tienes el A, ¿no? Entonces, el eje vertical lo tendrías ya para cualquier Q, pero el eje horizontal depende de para qué A. Entonces vamos a hacer otro juego. Vamos a sacar factor común aquí 2i. Voy a sacar factor común A. Esto sería al cuadrado, o sea que tendríamos... Vamos a poner aquí un momento. Voy a poner aquí corchete para que quede más bonito. 3 medios. Entonces tendríamos aquí una. Entraría dentro de lo que es la raíz. No, al cuadrado. Un momento. Tendríamos aquí... al cuadrado de todo eso. Ahora sí lo tendríamos bien, es decir que tendríamos aquí, y ahora tendríamos, es decir, elevado al cubo, ¿no? Y tendríamos aquí uno más, elevado a 3 medios. Genial. Vale, estupendo. Muy bien. Es decir, que ahora tendríamos esto igual a esto. Y ahora que podemos... Aquí tendría un i dividido por a. Y aquí tendría un a al cuadrado. Y lo que voy a representar entonces... Fijaos que si tengo aquí a al cuadrado... KQ igual a 2 veces i dividido por a, 1 más i dividido por a, elevado al cuadrado, elevado a 3 medios. Y ahora, como sigues teniendo el a, lo llamo como me dé la gana, i prima z, ¿entendéis? Z, si queréis, o ponen i prima. De tal manera que entonces lo que tendremos aquí tendremos lo siguiente. Para que os deis cuenta voy a poner el a al cuadrado aquí en el denominador dividiendo.
Ya estamos. Y ahora ya lo puedo representar, esa función, y si uno se da cuenta del sentido físico de lo que tenemos ahí a la izquierda, lo que estamos, fijaos en el denominador, ¿eso qué es? ¿Qué dimensiones tiene eso? Tiene las dimensiones del campo electrostático, ¿no? Del campo eléctrico. Y en el numerador, el campo eléctrico. Es decir, que todo esto es adimensional. ¿Estáis de acuerdo? Es decir, que estoy comparando cómo es el campo eléctrico frente al valor del campo eléctrico que crea una de las cargas en el origen. Eso es lo que estamos comparando. ¿Estáis de acuerdo? La distancia, voy a repetir, si estoy en esta K, me estoy fijando en este punto, tendríamos un campo eléctrico que uno diría, ¿cuánto vale? Por la constante de Coulomb, por el valor de la carga, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, que es A. Es decir, que estoy comparando frente a ese vector, al módulo de ese vector. ¿Entendido? Esa es la comparación. Y todo es adimensional, como Dios manda. Iba a decir, porque claro, si tuviese dimensiones, entonces iba a depender de cómo, de cómo fuese el valor de alguno de los parámetros, malamente. Si lo de la izquierda es adimensional y no me he equivocado, ahora es el momento de ver si uno ha metido la pata. En los cálculos uno puede meter la pata, es de corroborar de que a lo mejor, por lo menos cuadra. Lo de la derecha tiene que ser adimensional. No puede ser una cosa no tener dimensiones y lo de la derecha tener dimensiones. ¿Y' tiene dimensiones? No, porque es I, que sí tiene dimensiones de longitud, dividido por A, que tiene las mismas dimensiones, y' es adimensional. Es decir, todo ello es adimensional. Para eso en física 1, pues lo primero que habla 1 en física, ¿no? Es de cómo son, ¿no? Los sistemas de unidades, de las dimensiones, de las magnitudes físicas, de las dimensiones de las magnitudes físicas. Todo ese rollo que se suelta así, ¿de acuerdo? Tiene su cosilla importante a la hora de... No se puede uno olvidar, por lo tanto, de eso. Tampoco aquí, en ninguna parte. Ni en ninguna parte. Bien. Si me permitís, ¿cómo se llama? La licencia poética, en vez de I', a la hora de escribir y dibujar, voy a utilizar I otra vez, ¿vale? Es decir que... O voy a poner I adimensional, para que... Una cosa es relajar las cosas. Yo mismo ahora escribiría solo I por escribir menos. Pero voy a utilizar I ad para referirme a esa I'. Porque las primas tengo que tener cuidado en matemática. Las primas me permiten derivar bajo ciertas condiciones. Entonces, si utilizo una prima para denotar una cosa, estaría haciéndolo mal. Entonces vamos a definir lo primero. Campo adimensional. Bien. Que depende de I. Es notación. ¿De acuerdo? Aquí lo importante es que lo estoy llamando EAZ. O sea, que estoy definiendo una función importante. O sea, una función en matemática, corchetes. Estoy dándole el nombre, o sea, que la estoy definiendo yo, le doy el nombre que a mí me sale de las narices. Vosotros, el que vosotros queráis. El que escribe manda, como quien, ¿no? La imaginación. Entonces es de un solo argumento y digo, en la definición, ese argumento, voy a llamar al argumento IAZ.
por la explicación, para que uno vea cuando ve el archivo, anda, pues mira, adimensional. Barra baja. Y ahora viene la decisión de si 2 puntos igual o igual. Vamos a probar con el igual. ¿De acuerdo? Y ahora que teníamos por aquí, teníamos pues el 2. Bueno, primero, vamos a ponerlo bonito. 2 por y haz 1 más y haz elevado al, elevado al. Ahí. Esto el teclado es y haz al cuadrado elevado al 3 medios. Voilà. ¿De acuerdo? Uno puede decir, a ver si lo he escrito bien, si funciona, porque si quiero hacer representaciones gráficas tiene que haber números detrás, y yo digo, pues por ejemplo. Bueno, listo, he hecho una definición, y ahora una definición de una función, y ahora la estoy usando. ¿De acuerdo? Claro, bueno, viene un momento ahora que voy a decir, para refinar un poco la definición. En el sentido siguiente, decir, hombre, esta definición, si yo pongo con letras, pero yo quiero asegurarme mucho de que solo valga esa definición que hago, pues una función numérica, o sea que le voy a meter un número al argumento, cuidado porque una función podría ser otra. No tienen por qué ser, uno podría pensar, le metes un dibujo, le metes algo diferente, o incluso una matriz, dependiendo de cómo fuese el asunto. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Que ahí ya depende de lo que está haciendo uno. Eso me lleva al enlace este. Os puse eso que tenía por ahí ya guardado desde hace tiempo, es de hace varios años, no me acuerdo. Miráis ahí me lo mandó un amigo, un conocido, y yo lo tenía por ahí guardado. Esto es divertido, es interesante ver, ¿no? Y ya que estamos con el electromagnetismo, que es duro de pelar, es áspero, no sé cómo decirlo, pues a lo mejor si uno ve para qué se usa, pues a lo mejor uno mantiene el interés, iba a decir, ¿no? Porque para hacer eso, naturalmente, no creáis que no saben electromagnetismo, y saben, y bastante bueno, del bueno de verdad. ¿De acuerdo? Por eso os lo dejé. Echadle un vistazo, es divertido, está bien para entender, habla de baterías, habla de cómo es el motor. Incluso en alguna asignatura, no yo, pues os hablarán de motores, ¿no?, eléctricos, y entonces uno necesita, pues, en principio pienso que saber de electromagnetismo, la base. ¿Y qué más os puse hace un momento ahí? Uno de esta. O sea, si hay dos revistas en el mundo importantes científicamente, son Nature y Science. ¿De acuerdo? Y la gente se pega por publicar ahí, por supuesto. Porque claro, tener una publicación en eso es una garantía de subir muchos escalones en el ranking técnico y de investigación. Bueno, y esto venía el otro día, porque me mandan lo que viene todas las semanas, ¿no? Y entre una de las columnas dije, anda la mar, mira qué bien, para mis alumnos, ¿no? Los 10 mandamientos para aprender cómo, pues, programar. Echadle un vistazo porque es interesante. Es muy fácil de leer, de entender, no quiero perder el tiempo en comentarlo. Es decir, ¿para qué es útil programar? Lo dice ya casi desde el principio. ¿De acuerdo? Digamos, ¿cómo se tiene que enfrentar uno a estos problemas? Desde el punto de vista práctico, es decir, ¿cuándo uno lo necesita? Cuando uno necesita hacer algo. Léelo si tenéis interés, sobre todo tú, Aurelio. Pero todos, no solo, sino todos vais a necesitar el ordenador. Todos vais a necesitar aprender algún lenguaje. ¿Cuál? No, hombre. Cuando uno aprende el segundo ya es más fácil. ¿De acuerdo? Porque ya sabe cómo enfrentarse a ese tipo de problemas. Le tienes que decir a una máquina cómo hacer ciertas cosas. Bien, sigamos entonces. Yo estaba diciendo, bueno, y quiero definir esto de tal manera que solo
funcione si son números. O sea, si le pongo un argumento que son números. Si no, no. ¿De acuerdo? Voy a borrar la definición. Porque guarda todos. Es decir, que si yo hago varias definiciones con el mismo nombre, cuidado, no es que anule, sino que vaya solapando las definiciones una. Entonces, ahí puede haber ciertos, no problemas, sino puede hacerlo en ciertas ocasiones, pero yo quiero empezar desde cero. Entonces ya veis cómo se ha puesto en azul. Y ahora digo que solo funcione si sea numérico, por ejemplo. O number. Ahí hay dos. Vamos a dejar. Entonces, esto que he añadido después de la barra baja, no os preocupéis, o sea, esto ya es refinar, no lo necesitaréis, ¿entendéis? Pero bueno, está bien, significa que, y veis ahí la interrogación, es una de las varias maneras posibles de decir, va a ser un argumento, pero solo aquellos argumentos que den true si les preguntas si es numérico. Ahí habría que ver qué significa la función, es una función numérica. A ver si lo tengo. La verdad, si la expresión es una cantidad numérica y falso, pues ya uno dice, bueno, cuidado porque hay uno que es un poco más, todavía más fuerte. Si es un número y falso, si, fijaos, ¿habéis visto? Uno no se da cuenta si explícitamente es un número, porque si uno pone, por ejemplo, raíz cuadrada de 2 en matemática, ¿no? Es una función, SQRT o lo que sea, de 2. ¿Es eso un número explícitamente? Cuidado, lo primero que ve la máquina es la función, por lo tanto explícitamente no es un número. Pero numeric significa que si lo ejecuta esa función y le da un número, entonces es número. O sea, son dos cosas un poco relacionadas, pero depende de si uno quiere hacerlo más fuerte, un poco más relajado. Aquí en las... Fijaos, el ejemplo que os había puesto. Number Q de SQRT de 2, que es la raíz cuadrada de 2, me da falso y uno dice, anda la mar. Si la raíz cuadrada de 2 no es un número, cuidado. No tanto, solamente si lo ejecutas. Bueno. Como veis aquí, si le obliga a que le dé el valor numérico, entonces sí, porque entonces ya es un número lo que hay detrás. Bueno, eso como... es decir, que podríamos hacer esto. Entonces, podría hacer esto. Y... amigo, ahí viene la diferencia. Si pongo un nombre, que no es nada, Miguel no es un número. Si fuese un número, sí. Entonces, no hace nada malo, simplemente está... ¿De acuerdo? O imaginaos lo siguiente. Voy a borrar otra vez la definición. Imaginaos lo siguiente, que yo quiero definir todavía más fuerte. Quiero definirlo, pero solo por algún interés en solo quiero que sea válida para i's positivos. Igual a 0, si queréis. 0 y positivos, ¿vale? Bueno, ahí tendría dos opciones. Una, pues, por ejemplo, la que primero se le ocurre a uno, porque en cuanto ha visto algún programa, no hay ningún problema en, por ejemplo, lo que ha hecho Aurelius, si traéis el ordenador, no tengo ninguno. Entonces, le puedo decir si haces mayor o igual que 0, pues entonces que me dé esto y si no, nada. U otra cosa, vamos, me da igual. Esa sería, ¿no?, el if, que es algo muy típico de, para eso, hombre, me imagino que en informática, en la asignatura, un poco de eso, ¿no? Pero si no, no hay problema. De bucles, esta es una de las funciones importantes que hay en cualquier programa. Lenguaje de programación la tenéis esa. ¿De acuerdo? Esa sería una forma de poderlo hacer. Dar valores. Pero bueno, yo lo voy a hacer un poco más refinado, sin ejecutarla.
O si queréis lo ejecuto para que no os quede... No hay nada. ¿Entendéis? Porque no está definido para... Hombre, podía haber puesto, imaginaos que hago la definición aquí, para que veáis, yo que sé, 0, ¿no? O sea, que si es negativo sea 0 y si es positivo sea lo otro. ¿De acuerdo? O sea, que es una de las... Hombre, if sale bien cuando tienes... O sea, es binario, es decir, una cosa o la otra, ¿no? Si tienes a trozos, entonces uno puede concatenar o meter dentro como en bucles los ifs, uno dentro de otro, bla, 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 bla. Pero eso se complica, no es que esté mal. Entonces hay otras funciones, si vais a if en matemática veréis otra función. La serie de funciones que os permiten hacer cosas similares, dependiendo del caso, que si while, que si no sé qué, que si no sé cuántos. O, por ejemplo, hacer lo que voy a hacer yo a continuación, voy a hacer otra vez el clear. Y voy a cogerme este trasto y lo voy a representar. En vez de esto voy a decir una cosa parecida, que sea únicamente funciones si sean positivos o mayor que 0. Mayor o igual que 0. Y ahora uno dice, anda, ¿y esto? Todos son funciones. Ese es el nombre de la función que hay detrás, condición. Claro. Estoy metiendo una condición. ¿No? Lo que pasa es que se escribe, y como alguna vez lo pondré quizás, pues casi mejor. Entonces, en este caso os le estoy diciendo, para un argumento que llamo iad, pero que cumpla la condición, que sea love. ¿Veis cómo hace? Entonces se puede hacer, como siempre, en todas estas cosas. Pero bueno, ya hemos llegado a eso, vamos a dibujarlo, a representarnos, para hacernos una idea gráfica. Entonces es una función de una sola variable, plot. ¿Tengo que utilizar iad? No. ¿Entendéis? O sea que voy a usar adrede la i, diferente, para que no os habéis casado en la definición. Sí, habéis fijado un nombre, está definido ead, pero iad no. Simplemente estoy utilizando en la definición ese nombre, pero no está definido nada detrás. Entonces, para que os deis cuenta, ahora diría pues desde i0 hasta... Ahora estamos comparando, ¿no? Frente a 5 veces a. 5. ¿No? Pues recordad, iad y prima era i dividido por a, es decir, que si pongo 5 es 5 veces. Liquidar. Vamos ahora a hacer pijadas con esto, o filling bottom. Para que quede más bonito. Y ahora, por supuesto, uno podría... Voy a poner las opciones. Hombre, si uno quiere hacer las cosas bien, una de las cosas que son fundamentales son los ejes. Poner qué es cada eje y las unidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una lista, porque claro, son dos ejes. Por defecto, el primer valor es x, horizontal, y el segundo es vertical. ¿De acuerdo? Fijaos que ya ahí he dicho x. ¿Habéis visto la forma como nos han machacado el cerebro? El cerebelo nos lo han dejado como una patata asada. ¿Os dais cuenta de lo que es f de x, la función f de x? Cuando uno trata con una función y pone otra letra ya está bloqueado mentalmente. Eso es lo que quiero decir. Cuando digo, anda, el eje x, no, el eje horizontal, el eje vertical. Me quedan 3 minutos antes de que venga Alberto y me largue. Pues entonces yo que cualquier cosa. Entre comillas, para que sea texto, pues ead. No, unidades, como es adimensional, pues no pongo unidades. Y en el, uy, perdón, he dicho, este es el horizontal. Iad. ¿De acuerdo? Sí, rápidamente, ahí